La Biblia contiene numerosas profecías y referencias a Israel y la tierra de Canaán, que incluye la actual Franja de Gaza, en el contexto del conflicto actual en Oriente Medio. A continuación, te presentaré un contenido que recopila 20 versículos bíblicos relacionados con profecías y menciones de la tierra de Israel y sus alrededores, que incluye la Franja de Gaza, y cómo estas escrituras pueden arrojar luz sobre el conflicto en la región. Número 1. Amós 1:7. Así enviaré fuego sobre el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Amós 1:7 es un versículo del libro de Amós en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este pasaje es parte de una serie de oráculos pronunciados por el profeta Amós contra varias naciones vecinas de Israel debido a sus pecados y maldades. En este caso, se refiere a la ciudad de Gaza. La declaración "así enviaré fuego sobre el muro de Gaza" es una advertencia de un juicio divino. Dios anuncia su intención de enviar un castigo sobre la ciudad de Gaza en forma de fuego, lo que resultará en la destrucción de sus muros y estructuras defensivas. La frase "y consumirá sus palacios" implica que el fuego causará daño a las residencias y edificaciones de la ciudad, incluyendo los palacios de los gobernantes o líderes de Gaza. La interpretación general de este pasaje es que representa un mensaje de juicio y condenación divina contra Gaza y sus habitantes debido a su pecado y maldad. En el contexto del libro de Amós, se utiliza para mostrar que Dios es un Dios justo que no tolera la iniquidad y que castiga a las naciones por sus transgresiones. Ha sido un recordatorio en la tradición religiosa de la importancia de la justicia y la obediencia a Dios. Número 2. Sofonías 2:4 Porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada, a Asdodal. Mediodía echarán a cuchillo, y en el tiempo del anochecer será destruida, a voces clamará el pueblo a su rey, y perecerá la luz de los príncipes. Sofonías 2:4 es un versículo del libro de Sofonías en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este pasaje se enmarca en el contexto de una profecía en la que se anuncian juicios y castigos divinos contra varias ciudades y naciones vecinas de Judá. En este caso, se mencionan específicamente Gaza, Ascalón y Asdod. La frase "porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada" anuncia la desolación y destrucción de las ciudades de Gaza y Ascalón. Esta profecía sugiere que estas ciudades enfrentarán la devastación y quedarán desiertas, posiblemente como resultado del juicio divino debido a su pecado y maldad. La declaración a Asdod "al mediodía echarán a cuchillo, y en el tiempo del anochecer será destruida" es una advertencia adicional sobre la destrucción inminente de Asdod. La imagen de ser echada a cuchillo implica una violencia extrema y una rápida caída de la ciudad. La frase final "a voces clamará el pueblo a su rey, y perecerá la luz de los príncipes" sugiere que, en medio de la destrucción, la población de estas ciudades buscará ayuda de sus líderes, pero sus súplicas no evitarán la ruina de la ciudad.
La luz de los príncipes puede interpretarse como la autoridad y el liderazgo de los gobernantes de la ciudad, que también será eliminado. En general, Sofonías 2:4 es una profecía de juicio divino contra estas ciudades filisteas, enfatizando las consecuencias de la maldad y la rebelión contra Dios. Ha sido interpretado como un recordatorio de la importancia de la justicia y la obediencia en la tradición religiosa. Número 3. Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abrem, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Génesis 15:18 es un pasaje bíblico crucial que establece un pacto divino entre Dios, Jehová, y Abrem, que más tarde sería conocido como Abraham. Este pacto incluye una promesa fundamental: la tierra que se dará como heredad a la descendencia de Abrem. En este versículo, Dios promete que la tierra otorgada se extiende desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. La descripción de los límites geográficos de esta tierra es significativa, ya que abarca una extensa área que abarca la región conocida como Canaán, que incluye la actual franja de Gaza. La interpretación de este pasaje puede ser objeto de debate y discusión, ya que ha desempeñado un papel importante en las reclamaciones territoriales y en el conflicto en Oriente Medio. Algunos lo interpretan como una promesa divina de la posesión de la tierra de Canaán, mientras que otros enfatizan su significado espiritual o lo ven como una promesa cumplida en la historia bíblica. Génesis 15:18 es un punto central en la narrativa bíblica que ha influido en la comprensión de la tierra de Israel y sus fronteras en la fe y la tradición judía, cristiana e islámica. La interpretación exacta puede variar según las creencias religiosas y las perspectivas culturales. Número 4. Génesis 17:8. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que eres forastero, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17:8 es otro pasaje significativo en la Biblia que se relaciona con la promesa de Dios a Abraham. En este versículo, Dios reitera y amplía la promesa de darle la tierra a Abraham y a sus descendientes. La interpretación de este pasaje es crucial para comprender la relación entre Dios, Abraham y la tierra de Canaán. En este versículo, Dios asegura a Abraham que le dará tanto a él como a sus descendientes la tierra en la que reside como forastero. Esta tierra se especifica como toda la tierra de Canaán, y se añade un elemento importante. La promesa es de posesión perpetua. Esto significa que la tierra no solo será heredada por las generaciones futuras de Abraham, sino que su posesión será eterna y duradera. La declaración final de Dios en este versículo, y seré el Dios de ellos, refuerza la importancia de esta relación especial. No solo se trata de una promesa de tierra, sino de una relación divina continua y protectora.
con Abraham y su descendencia. Esta promesa de la tierra de Canaán como posesión perpetua ha sido un pilar en la tradición judía y ha influido en la comprensión de la tierra de Israel a lo largo de la historia. Además, ha tenido un impacto significativo en las creencias religiosas y las relaciones culturales en la región de Oriente Medio, lo que hace que Génesis 17:8 sea un pasaje de gran importancia en el contexto de los conflictos actuales. Número 5. Deuteronomio 1:7 Volveos e ide al monte del Amorreo y a todas sus regiones vecinas, a la llanura, al monte, al valle, al sur, al litoral del mar, a la tierra de los cananeos y al Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates. Deuteronomio 1:7 es un versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio y está relacionado con el discurso de Moisés a los israelitas mientras se preparaban para ingresar en la tierra prometida, Canaán. Este pasaje es una llamada a la acción y un recordatorio de la extensión de la tierra que Dios les había prometido. En este versículo, Moisés insta a los israelitas a volverse e ir hacia la tierra de Canaán. El término monte del Amorreo se refiere a la región montañosa habitada por los amorreos, un pueblo que vivía en la parte occidental de Canaán. Moisés también menciona todas sus regiones vecinas, lo que implica que la promesa de la tierra no se limita únicamente a un área específica, sino que abarca la totalidad de Canaán. Luego, se describen diferentes características geográficas de la tierra: la llanura, el monte, el valle, el sur, el litoral del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates. Esto demuestra la amplitud de la tierra prometida, que se extiende desde el sur hasta el norte y desde el este hasta el oeste, incluyendo áreas montañosas, llanuras y costas marítimas. La interpretación de este versículo es que Dios estaba recordando a los israelitas la magnitud de la tierra que les había prometido, así como la importancia de obedecer sus mandamientos y avanzar hacia la posesión de esa tierra. Este pasaje también subraya la significativa relación entre la tierra de Canaán y la identidad del pueblo de Israel, lo que ha tenido un profundo impacto en la historia y la espiritualidad de la región. Número 6. Amós 9:15 Y yo los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amós 9:15 es un pasaje profético del libro de Amós en el Antiguo Testamento de la Biblia. En este versículo, se expresa una promesa divina de gran significado para el pueblo de Israel. La interpretación de este pasaje se centra en la idea de la restauración y la permanencia en la tierra que Dios había dado a Israel. El versículo comienza con la afirmación y yo los plantaré en su tierra, lo que indica que Dios restablecerá al pueblo de Israel en su tierra prometida. Esto alude a un regreso del exilio y la restauración de su posesión de la tierra de Canaán.
La frase clave en este pasaje es: nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Aquí, Dios promete que, una vez que los israelitas sean devueltos a su tierra, no serán nuevamente desterrados o expulsados. Esta promesa de seguridad y permanencia es un consuelo para el pueblo de Israel, que ha enfrentado numerosos exilios y desplazamientos a lo largo de su historia. La declaración final, ha dicho Jehová, Dios tuyo, enfatiza la autoridad y la fidelidad de Dios para cumplir esta promesa. El mensaje central es que, a pesar de los desafíos y los tiempos difíciles, Dios está comprometido a mantener una relación especial con el pueblo de Israel y a restaurarlos en su tierra, donde permanecerán en seguridad. Este pasaje ha sido una fuente de consuelo y esperanza para el pueblo judío a lo largo de su historia, y ha influido en su conexión con la tierra de Israel como un lugar de arraigo y pertenencia. Número 7. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, que después de la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8 es un pasaje profético del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento de la Biblia. En este versículo, se encuentra una promesa divina de restauración y protección para el pueblo de Israel. La primera parte del versículo declara: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta introducción establece la autoridad y el poder de Dios como el que habla. Jehová de los ejércitos es un título que resalta la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas celestiales y terrenales. La frase después de la gloria me enviará a las naciones que os despojaron se refiere a un acto divino de intervención y justicia. Después de un periodo de aflicción y despojo sufrido por el pueblo de Israel, Dios promete enviar su gloria y tomar medidas contra las naciones que los oprimieron. La expresión el que os toca, toca a la niña de su ojo es una metáfora poderosa que denota la intensa relación de protección y amor de Dios hacia su pueblo. El ojo es una parte extremadamente sensible y valiosa del cuerpo, y tocar a la niña de su ojo significa que el pueblo de Israel es de un valor inmenso para Dios. Cualquier daño o afrenta a Israel se considera una afrenta directa a Dios mismo. La interpretación general de este pasaje es que Dios promete cuidar y proteger a su pueblo Israel de cualquier agresión o injusticia que haya sufrido en manos de otras naciones. La promesa de la intervención divina y la restauración de la gloria sugieren un mensaje de esperanza y consuelo para el pueblo, recordándoles que Dios está dispuesto a actuar en su nombre y a defenderlos. Número 8. Ezequiel 36 horas y 24 minutos os tomaré de entre las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestra propia tierra. Ezequiel 36 horas y 24 minutos es un versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento de la Biblia.
Este pasaje es una parte de un discurso profético que aborda la restauración y el regreso del pueblo de Israel a su tierra después del exilio babilónico. La interpretación de este versículo es fundamental para comprender el tema de la restauración en la Biblia. En este versículo, Dios está hablando directamente al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Dios promete tomar a los israelitas de entre las naciones donde han sido dispersados, reunirlos de todas las tierras donde se encuentran dispersos y traerlos de regreso a su propia tierra, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida. Esta promesa es una expresión de la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A pesar de los castigos y el exilio que el pueblo de Israel ha enfrentado debido a su desobediencia, Dios no ha olvidado su relación especial con ellos. Promete reunirlos de nuevo en la tierra que les había prometido a sus antepasados, lo que demuestra un acto de restauración y renovación. La importancia de este pasaje radica en la idea de la restauración espiritual y geográfica de Israel. A lo largo de la historia, ha servido como fuente de esperanza y consuelo para el pueblo judío, especialmente en momentos de exilio y dispersión. También ha influido en la comprensión de la tierra de Israel como un lugar central en la identidad y la fe del pueblo judío. Número 9, Números 34. 2 Manda a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esta será la tierra que os caerá en heredad, la tierra de Canaán, en sus límites. Números 34. 2 es un pasaje del libro de Números en el Antiguo Testamento de la Biblia que tiene una relevancia fundamental en la historia de Israel. Este versículo se refiere a las instrucciones dadas por Dios a Moisés para que delimite las fronteras de la tierra de Canaán, que será heredada por las tribus de Israel. En este pasaje, Dios está indicando a Moisés que transmita a los hijos de Israel cómo será la distribución de la tierra de Canaán entre las tribus una vez que hayan ingresado en ella. El énfasis recae en la importancia de establecer las fronteras de la tierra, lo que es esencial para una distribución justa y equitativa entre las tribus de Israel. La tierra de Canaán en sus límites se refiere a la región geográfica que abarca todo el territorio que será heredado por las tribus de Israel. Esta tierra incluye una amplia área que se extiende desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto del Negev hasta el monte Hermón. Delimitar las fronteras era esencial para evitar conflictos y disputas entre las tribus y garantizar que cada una recibiera su parte justa de la tierra prometida. Este pasaje refleja la preocupación de Dios por la justicia y la equidad en la distribución de la tierra que Él había prometido a Israel. También subraya la importancia de respetar las fronteras establecidas por Dios, lo que ha tenido implicaciones significativas en la historia y las relaciones en la región de Oriente Medio, especialmente en el contexto del conflicto actual. Número 10.
Salmos 83 horas y 12 minutos dijo: tomemos para nosotros las tierras de Dios en posesión. Salmos 83 horas y 12 minutos es un versículo que se encuentra en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este pasaje se enmarca en un salmo que aborda las preocupaciones y las amenazas que enfrenta el pueblo de Israel por parte de naciones hostiles y enemigos. La frase dijo: tomemos para nosotros las tierras de Dios en posesión expresa la actitud de las naciones hostiles hacia la tierra de Israel, que es considerada como la tierra de Dios debido a las promesas y el pacto divino con el pueblo de Israel. Las naciones mencionadas en el Salmo están conspirando para apoderarse de la tierra que Dios había otorgado a Israel como heredad. La interpretación de este pasaje se centra en la idea de la amenaza externa y la hostilidad hacia el pueblo de Israel y su posesión de la tierra prometida. Esta hostilidad es vista como un desafío a la soberanía y las promesas de Dios. El Salmo, en su conjunto, es una oración que implora la intervención divina para proteger al pueblo de Israel y defender sus derechos a la tierra. En términos más amplios, este versículo puede entenderse como un recordatorio de las tensiones y conflictos históricos en la región de Oriente Medio, donde diferentes grupos étnicos y religiosos han competido por la posesión de la tierra considerada sagrada por varias tradiciones. Ha sido un elemento importante en la narrativa y el conflicto en la región y ha llevado a interpretaciones variadas y disputas. Número 11. Jeremías 3:18. En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres. Jeremías 3:18 es un versículo profético que se encuentra en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este pasaje es una parte de un mensaje de esperanza y restauración que el profeta Jeremías entrega al pueblo de Israel en medio de sus transgresiones y pecados. La frase "en aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel" se refiere a una reunión y reconciliación futura entre las dos divisiones del antiguo reino de Israel. Después de la división del reino en el antiguo Israel en las casas de Judá y de Israel, hubo una historia de conflictos y divisiones. Sin embargo, Jeremías profetiza que en el futuro habrá una restauración y unidad entre estas dos facciones, unificando a todo el pueblo de Israel. La siguiente parte del versículo: vendrán juntas del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres, hace referencia al regreso del pueblo de Israel a la tierra que Dios les prometió a sus antepasados, la tierra de Canaán. El norte se asocia con el lugar donde muchas de las tribus del antiguo reino de Israel fueron llevadas al exilio, y esta profecía habla de su regreso a la tierra de Israel. Desde esa dirección, la interpretación general de este versículo es que, a pesar de los pecados y la dispersión del pueblo de Israel, Dios promete un futuro de unidad y restauración.
Este pasaje ha sido un consuelo para el pueblo judío a lo largo de su historia y ha influido en su esperanza de un retorno a la tierra de Israel. También ha tenido implicaciones significativas en la teología y la identidad judía. Número 12. Ezequiel 36 horas y 11 minutos y multiplicaré sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, a toda ella, y las ciudades serán habitadas, y las ruinas reedificadas. Ezequiel 36 horas y 11 minutos es un pasaje del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento de la Biblia que se relaciona con la profecía de la restauración del pueblo de Israel en su tierra. Este versículo es parte de un mensaje de esperanza y promesa de restauración que Dios transmite a través del profeta Ezequiel. La primera parte del versículo dice, y multiplicaré sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, a toda ella. Aquí, Dios promete aumentar la población de Israel, indicando una restauración demográfica. Durante el exilio y las épocas de dificultades, la población de Israel disminuyó debido a la dispersión y la adversidad. La promesa de multiplicar a la casa de Israel es un signo de bendición y renacimiento. La siguiente parte del versículo, las ciudades serán habitadas, y las ruinas reedificadas. Se refiere a la restauración de las tierras y las ciudades de Israel que habían quedado en estado de desolación durante el exilio. Dios promete que las ciudades que habían quedado en ruinas serán nuevamente habitadas y que las construcciones serán restauradas. Este pasaje anuncia un futuro de prosperidad y restauración para el pueblo de Israel en su tierra. Es una promesa de bendición divina y la renovación de la tierra que había quedado devastada. Ha sido una fuente de esperanza para el pueblo judío a lo largo de su historia, en momentos de exilio y dificultades, recordándoles la fidelidad de Dios y su promesa de restauración. Número 13. Ezequiel 36 horas y 35 minutos y dirán, esta tierra asolada se ha vuelto como huerto de Edén, y las ciudades desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ezequiel 36 horas y 35 minutos es un pasaje profético del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento de la Biblia que destaca la transformación y la restauración de la tierra de Israel. Este versículo es una imagen poderosa de la renovación de la tierra y las ciudades que habían quedado desoladas debido a conflictos y exilios. La frase y dirán, esta tierra asolada se ha vuelto como huerto de Edén establece una comparación impactante. Se refiere a la idea de que la tierra, que antes estaba arruinada y desolada, se ha transformado en un lugar de belleza y abundancia, como el jardín del Edén, que es una imagen de perfección y fertilidad en la tradición bíblica. La siguiente parte del versículo, las ciudades desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, destaca la restauración de las ciudades de Israel. No solo se han reconstruido, sino que también se han fortalecido y vuelto a habitar. Esta es una imagen de seguridad y prosperidad,
en contraste con la desolación previa. Ezequiel 36 horas y 35 minutos representa un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel y su tierra. Se promete que la tierra, que había sido devastada, se transformará en un lugar de abundancia y belleza. Las ciudades, que habían quedado desiertas y en ruinas, volverán a estar habitadas y fortificadas. Este pasaje ha sido una fuente de consuelo y esperanza para el pueblo judío a lo largo de su historia y ha influido en la visión de la tierra de Israel como un lugar de renacimiento y prosperidad. Número 14. Isaías 14:1 Porque Jehová tendrá de nuevo piedad de Jacob, y escogerá aún a Israel, y los hará descansar en su tierra, y el extranjero se unirá con ellos, y se juntará a la casa de Jacob. Isaías 14:1 es un versículo profético del libro de Isaías en el Antiguo Testamento de la Biblia, que ofrece una visión de esperanza y restauración para el pueblo de Israel. El contexto de este pasaje es importante, ya que se encuentra en el capítulo 14, que comienza con una profecía contra el rey de Babilonia y luego se expande en una visión más amplia de la restauración de Israel. La declaración inicial, porque Jehová tendrá de nuevo piedad de Jacob, refleja el amor y la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel, a pesar de los castigos y desafíos que han enfrentado en la historia. Esta piedad divina implica un acto de gracia y compasión hacia Jacob, que es una referencia al pueblo de Israel. La frase escogerá aún a Israel subraya que Dios continuará eligiendo a Israel como su pueblo especial, a pesar de las pruebas y los errores del pasado. Esto se relaciona con el concepto de la elección divina y el pacto entre Dios e Israel. La promesa de que Dios los hará descansar en su tierra se refiere a la restauración de Israel en la tierra de Canaán, la tierra prometida, después de periodos de exilio y dispersión. La parte final del versículo, y el extranjero se unirá con ellos, y se juntará a la casa de Jacob, sugiere que no solo el pueblo de Israel será restaurado, sino que también los extranjeros se unirán a ellos en una comunidad unificada. Esto representa la visión de una restauración inclusiva y de paz en la que diferentes pueblos se unirán en armonía con Israel. Isaías 14:1 es un pasaje que ofrece un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel, destacando la compasión de Dios, su elección continua de Israel, la restauración en la tierra prometida y la idea de una comunidad inclusiva en la que los extranjeros se unen al pueblo de Jacob. Ha sido una fuente de consuelo y esperanza para el pueblo judío a lo largo de su historia. Número 15. Jeremías 33:7 Y los haré volver a la tierra que di a sus padres, la cual disfrutarán. Jeremías 33:7 es un versículo del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento de la Biblia que habla de la promesa de restauración del pueblo de Israel en su tierra ancestral.
Este versículo se enmarca en un contexto de dificultades y exilio experimentado por el pueblo de Israel debido a sus transgresiones. La frase "y los haré volver a la tierra que di a sus padres" se refiere a la promesa divina de que Dios restaurará al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, la tierra que Él había prometido a sus antepasados, como Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una referencia a la tierra prometida que simboliza la heredad y la identidad de Israel. La segunda parte del versículo, la cual disfrutarán, destaca que no solo regresarán a su tierra, sino que también la disfrutarán plenamente. Esto implica la idea de prosperidad y bendición en la tierra restaurada. Jeremías 33:7 es un mensaje de esperanza y restauración. Anuncia que, a pesar de los desafíos y el exilio sufrido por el pueblo de Israel, Dios cumplirá su promesa de regresar a ellos a su tierra y permitirá que disfruten de las bendiciones de esa tierra. Este pasaje ha sido una fuente de consuelo y esperanza en la historia del pueblo judío, y ha influido en su vínculo con la tierra de Israel como un lugar de restauración y bendición. Número 16. Joel 3:1 Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Joel 3:1 es un versículo del libro de Joel en el Antiguo Testamento de la Biblia que anuncia un tiempo futuro de restauración y bendición para el pueblo de Judá y Jerusalén. Este pasaje se enmarca en un contexto en el que el pueblo de Judá había experimentado dificultades y desolación, incluyendo la posibilidad de cautiverio. La frase "porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo" señala que la profecía se refiere a un momento futuro específico, un tiempo en el que se cumplirá lo que se está profetizando. En este caso, se refiere al tiempo en el que Dios haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. La expresión "haga volver la cautividad" se refiere a la restauración de los exiliados, aquellos que fueron llevados cautivos y alejados de su tierra, a su tierra natal. En este contexto, se refiere a la promesa de Dios de que, en el futuro, el pueblo de Judá y Jerusalén será liberado de su cautividad y regresará a su tierra. Este pasaje es un mensaje de esperanza y consuelo. Anuncia que, a pesar de los desafíos y las dificultades que el pueblo de Judá y Jerusalén haya enfrentado, Dios promete restaurarlos y traerlos de vuelta a su tierra. Ha sido una fuente de esperanza para el pueblo judío a lo largo de su historia y un recordatorio de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Número 17. Zacarías 9:6 Y el extranjero habitará en Asdod, y edificará en Ascalón. Y levantará a Asdod, a Una, y a otros pueblos de Filistea. Zacarías 9:6 es un versículo del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este pasaje se encuentra en un contexto en el que Dios está pronunciando juicio y castigo contra varias naciones, incluyendo a los filisteos. Sin embargo,
Dentro de este contexto de juicio, el versículo que mencionaste contiene una perspectiva interesante sobre la posibilidad de reconciliación y coexistencia. La frase "y el extranjero habitará en Asdod y edificará en Ascalón" sugiere que extranjeros vivirán en ciudades filisteas como Asdod y Ascalón. En la antigüedad, estos lugares eran conocidos como centros filisteos, y esta declaración implica una convivencia de diferentes grupos étnicos y culturas en la región. La parte final del versículo, "y levantará a Asdod, a una y a otros pueblos de Filistea", puede interpretarse como una referencia a la restauración y prosperidad de estas ciudades filisteas bajo la influencia de extranjeros. En otras palabras, a pesar de los conflictos pasados, este versículo sugiere la posibilidad de colaboración y renacimiento en la región. La interpretación de este pasaje puede variar según las perspectivas, pero en general ofrece una visión de reconciliación y coexistencia en la región de Filistea, incluso con la presencia de extranjeros. Ha sido utilizado en contextos de diálogo intercultural y reconciliación en la región de Oriente Medio y ha influenciado discusiones sobre la convivencia pacífica entre diferentes grupos. Número 18. Joel 3:4 y también, ¿qué tenéis vosotros conmigo, Tiro y Sidón, y todas las regiones de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Pero si os vengáis de mí, presto haré volver vuestra venganza sobre vuestra cabeza. Joel 3:4 es un versículo del libro de Joel en el Antiguo Testamento de la Biblia que se enmarca en un pasaje que habla sobre el juicio divino y las consecuencias de las acciones de las naciones, incluyendo a Tiro, Sidón y las regiones de Filistea. El versículo comienza con una pregunta retórica, y también, ¿qué tenéis vosotros conmigo, Tiro y Sidón, y todas las regiones de Filistea? Esta pregunta sugiere que Dios está cuestionando la intención de estas naciones de entrometerse en asuntos que no les conciernen. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, mientras que las regiones de Filistea eran conocidas por albergar a los filisteos, y todas estas áreas se encontraban geográficamente cerca de Israel. La pregunta también implica que estas naciones están considerando tomar represalias o vengarse de Dios por alguna razón. Dios advierte que, si intentan vengarse de Él, su venganza recaerá sobre sus propias cabezas. Esto significa que las acciones que tomen contra Dios resultarán en consecuencias negativas para ellos mismos. La interpretación general de este pasaje es que representa un recordatorio de la soberanía y el poder de Dios. Dios advierte a estas naciones sobre las consecuencias de enfrentarse a Él y sugiere que es más sabio abstenerse de hacerlo. En términos más amplios, este pasaje puede considerarse como una lección sobre la importancia de someterse a la voluntad de Dios y no desafiar su autoridad, ya que las consecuencias de hacerlo pueden ser perjudiciales. Número 19.
Zacarías 14:21 Y no habrá ya maldición, y ésta morará en seguridad. Zacarías 14:21 es un versículo del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este versículo se encuentra en el contexto de una visión profética que habla sobre un tiempo de restauración y paz en el futuro, específicamente en Jerusalén. La frase "y no habrá ya maldición" se refiere a la ausencia de maldición o maldad en este tiempo futuro. Implica un estado de armonía, justicia y bendición en contraste con los tiempos de dificultades y maldiciones que pueden haber afectado a la región. La declaración "y ésta morará en seguridad" destaca la idea de que la población, posiblemente refiriéndose a los habitantes de Jerusalén, vivirá en seguridad y paz. Esto sugiere un estado de tranquilidad y protección en el que la gente no tendrá que temer por su seguridad. Zacarías 14:21 representa una visión de un futuro en el que la maldición y la inseguridad serán reemplazadas por la bendición y la seguridad. Ha sido interpretado como un mensaje de esperanza y consuelo, destacando la idea de que, en última instancia, la justicia y la paz prevalecerán, y las personas vivirán en armonía con Dios y entre ellas. Número 20. Ezequiel 47 horas y 20 minutos y al occidente el Mar Grande, y término hasta llegar al Mar Grande. Esta es la tierra que por sus términos en derredor repartiréis en heredad a las tribus de Israel. Ezequiel 47 horas y 20 minutos es un versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este pasaje es parte de una visión profética en la que se describe la futura división de la tierra de Israel entre las tribus de Israel. El versículo menciona diferentes puntos cardinales: al oeste, el Mar Grande, y se hace referencia a los límites geográficos de la tierra que será repartida en heredad a las tribus de Israel. La frase "esta es la tierra que por sus términos en derredor repartiréis en heredad a las tribus de Israel" enfatiza que la tierra que se describe en el pasaje será dividida y distribuida entre las tribus de Israel como heredad. Esto hace referencia a la distribución de la tierra prometida a las 12 tribus de Israel, como se describe en otras partes de la Biblia, como en el libro de Josué. Este versículo en particular proporciona detalles geográficos importantes que ayudarían en la distribución justa de la tierra entre las tribus de Israel en un futuro tiempo. La tierra prometida era un componente central de la identidad y la historia del pueblo de Israel, y su distribución era un tema crucial en la narrativa bíblica. Ezequiel 47 horas y 20 minutos se suma a esta narrativa al proporcionar información específica sobre los límites geográficos de la tierra destinada a las tribus de Israel. Les invito cordialmente a compartir este video con aquellos que puedan encontrar valor en él, y a suscribirse para recibir más contenido inspirador y edificante basado en las Escrituras.
Si este video les ha brindado una nueva perspectiva o les ha inspirado de alguna manera, les animo a dejar un like y compartir sus reflexiones en la sección de comentarios. Que la sabiduría y la paz que se encuentran en las Sagradas Escrituras guíen nuestros corazones y mentes en todo momento. Gracias de nuevo por su apoyo continuo y por ser parte de esta comunidad.